Sol de la mañana. www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva. Eso, antes de eso, de lo de venga gente, venga pueblo. No, al revés. Venga pueblo, venga gente, venga pueblo. Recibir a Jacobo, próximo presidente. Inmortalizó esa frase. Tony Raful era muy imitado y conocido por su presentación en Tribuna Democrática al doctor José Francisco Peña Gómez, Tribuna Democrática, era que era un toque de queda. Entonces, a continuación, la voz nacionalista y revolucionaria de nuestro compañero secretario general José Francisco Peña Gómez. José Francisco Peña Gómez. Pero en el año 92 yo estudiaba comunicación y él escribió un artículo. Silvio dijo que si fracasaba la revolución, se mataba. ¿Cómo hacen los manatíes? Tú le dijiste, Silvio. Pero yo conocí. ¿Tú te acuerdas de eso? Y como hablamos entonces, de un hombre polifacético, como los manatíes que cuando afectan a uno del grupo, como que se deprimen, ¿verdad? Así es, colectivamente. Y tú le dijiste, tú vas a hacer, Silvio, como hace el manatí. ¿Tú recuerdas eso? Claro, perfectamente. Eso es lo que hay que resaltar de ti. No digas que tú estabas voceando en una tarima. Venga, pueblo, venga. Oye, es un hombre polifacético. Y yo voy a resaltar que hemos compartido en Jarabacoa y en otros lugares en búsquedas espirituales, en el camino espiritual, con una apertura total a todas las corrientes. Es correcto, ¿no? Sí, es correcto. Si a eso vamos entonces, yo lo conocí teniendo 9 años de edad y nunca olvido el día en que lo conocí porque fue en la casa del nunca bien ponderado Navacúchala con nuestro querido amigo Rafael Vázquez. Bueno. ¿Y en qué está Rafael Vázquez? Viven en Estados Unidos. En Atlanta. Tony Raful. Pero aquí está el papá de Farideh Raful. Así es que hay que presentarlo. Tony Raful, antes de que hablemos un poco sobre el PRD, vamos a hablar de la labor. Y el esposo de Grey. Vamos a hablar de la labor intelectual de Tony Raful. Tony Raful está trabajando en un libro que ya debe estar prácticamente terminado. El azar como categoría histórica. De Trujillo, de Trujillo a Fernández Domínguez a Camaño. Así se titula. En su artículo. De Trujillo a Fernández Domínguez y Camaño. Sí, pero en su artículo de hoy en el listín, que él publica todos los martes en el listín, habla de un debate entre Rubalcaba y Felipe González, muy interesante. Yo le di seguimiento al debate en el PSOE. Entonces nos vamos por parte. Vamos a un poquito después al debate del PSOE. Porque diputado al Parlacén también se nos olvidó esa vaina. Perfecto. Diputado al Parlamento Centroamericano. Perfecto. Uno de los líderes reconocidos de la diplomacia dominicana ya. Vamos a empezar por lo del libro, Tony. Sí. Bueno, antes que nada, gracias por este recibimiento tan caluroso. Que solamente somos tus amigos todos. Solamente lo puede prodigar la amistad y el Así es. Y el respeto y el seguimiento a tu trabajo. Así yo lo recibo. Realmente, el reconocimiento a su trayectoria. Realmente me he sentido muy bien. Pocas veces me han recibido con tanto afecto y despliegue, ¿no? de cariño y de solidaridad. Bien, hace tiempo yo venía trabajando en una obra que ya está concluida y será puesta en circulación en el mes de enero. Se titula De Trujillo a Fernández Domínguez y Camaño, el azar como categoría histórica. Será puesta en circulación en la Academia Dominicana de la Historia el 16 de enero del próximo año. Este libro compendia toda una investigación sobre los sucesos históricos más importantes a partir del ascenso de Trujillo al poder en 1930 hasta los sucesos de la Revolución de Abril de 1965. O sea, va del 30 al 65. Por supuesto, sí. Pero ¿en qué consiste, digamos, el elemento introductorio novedoso del proceso de investigación de esta obra? Sí. Independientemente de que hay que seguir un orden cronológico y un sumario de los acontecimientos como tales, como ocurrieron, yo trato de demostrar o planteo para fines de discusión cómo el azar, o sea, la casualidad, la suerte, lo aleatorio, la casualidad, lo no planificado, lo que no se pensó que podía ocurrir, pero que ocurre, juega un papel importante en el desenlace de los acontecimientos históricos, desde el inicio mismo de la dictadura hasta el proceso de la Revolución de Abril y la intervención militar norteamericana del 28 de abril de 1965. Para ello, hago una relación
de todos los que han hablado alguna vez del proceso de la casualidad o del azar, pero específicamente hay un escritor norteamericano de origen libanés llamado Nassim Taleb, que escribió una obra que se llama El Cisne Negro. En esa obra, el cisne negro, porque generalmente son blancos, entonces el cisne negro es una rareza, entonces es una casualidad, es un azar. Entonces él titula el libro El Cisne Negro y le aplica su criterio, su hipótesis, no solamente a los acontecimientos políticos históricos, sino también al área económica y social. Es interesantísimo porque él busca los elementos probatorios que indican cómo estos acontecimientos, que nunca, digo, en su mayor parte, por supuesto, que nunca resultan como han sido planificados, han sido organizados para que se materialicen o sucedan, como un elemento, digamos, ajeno a la lógica de los acontecimientos, a la planificación de los hechos, a lo que era, digamos, el elemento de sucesión normal de una idea o de una acción, se convierte a veces en su contrario o tiene un desenlace totalmente imprevisto. ¿Y en qué se compara esto, don Tony, con su obra en este discurrir histórico? Yo utilizo el método para poder juzgar o poder aproximarme a los acontecimientos históricos. Por supuesto, no es un criterio determinista, no es un criterio supersticioso. Nos despojamos, digamos, de esas posibilidades que siempre asedian. No vamos al análisis de los hechos en concreto. A toda casualidad, sino que simplemente estos hechos suceden y es probable que nuestra capacidad racional en proceso evolutivo no tenga todavía las claves para determinar el origen mismo de estas casualidades y por qué sucede. Vamos a hablar de algunos hechos específicos. ¿Cuáles casualidades, por ejemplo? Vamos a hablar de algunos hechos específicos para poder ilustrar a los amables oyentes de este escuchado programa. Por ejemplo, para poner un ejemplo, el ajusticiamiento de Trujillo, el 30 de mayo de 1961, nada de lo que ocurrió después fue como se había previsto que debía ocurrir. Así es. Absolutamente, fueron acontecimientos unos tras otros. No, se planificó matar a Trujillo, poner una junta militar y luego hacer elecciones. Sí, pero Navajita no estaba en los planes, ¿no? La presencia de Arturo Espaillá, del general Arturo Espaillá, en el Teatro de los Acontecimientos fue un hecho totalmente del azar y de la casualidad, imprevisto, independientemente de cualquier especulación que se pueda hacer. Estaba cenando en el Pony. El hecho de que no pudieran llevarle el cadáver de Trujillo a Pulpo Román, al secretario de las Fuerzas Armadas, tal como había sido previsto, es un hecho que solamente lo explica la participación de Arturo Espaillá. Y así, una serie de acontecimientos. Por ejemplo, la administración Kennedy, 2 días antes del ajusticiamiento de Trujillo, se desligó completamente a través de un mensaje, de un código cifrado enviado a la Agencia Central de Inteligencia, a la estación de República Dominicana del asesinato de Trujillo, y llamó a desvincularse totalmente de los complotados, pero ya la CIA había entregado las armas para el ajusticiamiento de Trujillo. Sin embargo, y no se pudo evitar que sucediera el ajusticiamiento de Trujillo. Yo creo y tengo la convicción plena de que los complotados no tuvieron acceso a esa información. De haber tenido acceso a esa información, de que el apoyo virtual norteamericano no se iba a presentar como sombrilla ante los acontecimientos, hubieran por lo menos pospuesto el acontecimiento. Quizás salvo Antonio de la Maza, cuya estaba dispuesto a lo que sea, cuya terquedad histórica obsesiva del ajusticiamiento de Trujillo abrió las compuertas del hecho del 30 de mayo y las libertades en la República Dominicana. Tony, y el propio ascenso de Trujillo al poder está ubicado dentro de ese azar, dentro de esa casualidad. Está el caso de la revolución del 23 de febrero. Como la llamó el poeta Tomás Hernández Franco, la más bella revolución de América. Pero que no se hizo para llevar a Trujillo al poder. Por supuesto que no, todo salió. Y Trujillo se apropió de ese proceso. Incluso uno de los postulados de la revolución del 23 de febrero era precisamente que Trujillo no podía postularse, pues era el jefe del ejército, no podía postularse a la presidencia de la República. Trujillo desconoció todo eso. Incluso los miembros de la Junta Electoral renunciaron en masa en medio de una represión encarnizada y masiva, y eso facilitó ya el poder para esas elecciones, esa mascarada electoral de Trujillo en el 30. Pero hay algo que incluso el doctor Balaguer, en memoria de un cortesano, cita, y es la muerte del mayor Lora, que era en el orden sucesoral el hombre que estaba llamado a ser designado por el presidente Horacio Vázquez como jefe del ejército. Y un incidente de carácter pasional, alejado aparentemente de lo que es el mecanismo de la actividad política interna, puso fin a su vida debajo del puente del río Yaque por un lance, ¿no?, de una situación pasional. Y aunque se dice que Trujillo
A Trujillo se le atribuye todo también. Que le estimuló. Que le estimuló, pero el hecho es independiente de la voluntad de los acontecimientos. O sea, Balaguer cita ese hecho y dice que si no hubiese ocurrido ese hecho pasional que le costó la vida, Trujillo no violento. No hubiese sido ni siquiera jefe militar. Para poner ejemplos sucesivos, por ejemplo, la muerte el secuestro y la muerte de Galíndez, eso está rodeado el azar juega un papel predominante. ¿Quién iba a pensar, mucho menos Trujillo, que el secuestro y asesinato del profesor Galíndez iba a desencadenar en sus consecuencias una serie de hechos que culminarían con su muerte el 30 de mayo de 1971, el involucramiento del piloto Octavio de la Maza en el hecho en sí, como guarda en el hecho relación. en sí, asoció la voluntad de toda una familia representada por Antonio de la Maza para salir en el hecho que culminó el 30 de mayo de 1961. O sea, uno va sumando una serie de acontecimientos, la Revolución de Abril del 65. O sea, eso no fue concebido como lo que realmente sucede en ese proceso. La propia intervención militar norteamericana no estaba prevista, no estaba supuesta. Es un hecho que se da dentro de un contexto de realidades nuevas que se presentan. Supongo que cuando usted, perdóname, cuando usted menciona en el título a Fernández Domínguez y a Camaño, lo hace también porque Camaño no era el ideólogo del movimiento, sino era Fernández Domínguez, y fruto de su muerte entra Camaño. No solamente eso, el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez era el ideólogo del movimiento constitucionalista, la figura cimera. Oye, y los acontecimientos se precipitan y él no puede estar en la República Dominicana en el momento en que se están materializando. Y aquella frustración, o sea, además se genera un vacío de liderazgo que aunque el coronel Hernando Ramírez él lo toma como sucesor inmediato, pero ni siquiera le corresponde a Hernando Ramírez. Pero ahí también al coronel Camaño, a quien le va a corresponder la gloria histórica de encabezar ese proceso. Ahí se da otra cosa del azar, digamos. Sí. O sea, Hernando Ramírez tiene una enfermedad, creo que hepatitis, y Camaño pasa a ser el responsable de mayor rango militar. O sea, que fíjate cómo los acontecimientos se van desencadenando fuera de la voluntad de la gente. O sea, se van desencadenando sobre los campesinos. En este libro que vamos a leer a partir de enero, ¿no? Vamos a ver cómo influye el azar, digamos, entre comillas, lo quiero poner entre comillas ahora, en 35 años de historia. Así es. Ahora, ¿qué conclusiones sacas? Bien, ¿Eso es azar o qué es? ¿Qué es? No es azar, es que no hay, son imponderables, son fenómenos contingentes imponderables que no pueden ser explicados de manera racional. El propio Balaguer citaba que si no hubiese llovido la noche anterior de la batalla de Waterloo, los resultados de esa batalla hubieran sido diferentes. Sí, porque no se hubiesen enchivado los cañones. Exactamente. De Napoleón. Exactamente. Sí, para poner otro ejemplo. Pero precisamente la idea, por ejemplo, los acontecimientos que se desarrollan en los años... No, y si Ted Kennedy no se cae en Chappuquiddick. Sí, si no se cae con la segunda. Lo que puede pasar ahora en Latinoamérica ante una eventual muerte de Chávez. O sea, eso hace 1 año y pico, 2 años, quizás no se hubiera... Así es. Claro. De todas maneras, en el caso de Chávez, aunque es un imprevisto desde el punto de vista de una enfermedad que no estaba supuesta, pero ya se conocen detalles de esa enfermedad que ya la había contraído. O sea que no es algo repentino. Ya hay posibilidades de ir generando o creando expectativas en relación con lo que podría suceder. Estamos hablando de acontecimientos que no pudieron preverse. O sea, no pudieron. Por ejemplo, la intervención norteamericana es un hecho, es un azar, es un cisne negro, es un azar. Lo que se produce el 28 de abril no estaba supuesto a suceder. Y después que uno investiga, por ejemplo, en el libro vienen, por supuesto, informaciones relativas a las causas que generaron la intervención norteamericana del 65. Lo que viene a suceder en el 65 es que un conjunto de desinformaciones producidas por el embajador norteamericano en el país, Taple Bennett, que estaba más perdido que el hijo del Inver, conducen a un paso desacertado que provoca la condena internacional y que el propio presidente Johnson, que trata de justificar la intervención luego de la misma, trata de sacar la pata, como lo llama el Grupo de Puerto Rico de Santo Domingo, a través de la fórmula Guzmán, que se discute en la primera quincena, en día 13, 14, 15 y 6 de mayo, en el cual prácticamente la administración norteamericana encabezada por Johnson, a través de sus asesores, el profesor Juan Bosch, figura cumbre, a través de la cual se convoca el movimiento constitucionalista, estuvieron de acuerdo. O sea, llega un momento en que prácticamente hubo una salida para un gobierno de transición encabezado por Guzmán, que era ministro de Agricultura del gobierno con de la Bosch. Constitución del 63, que fue la bandera emblemática de la lucha popular, y además con un gobierno prácticamente PRDista dirigido por Bosch en otra medida. Sin embargo, eso también se frustra por una serie de hechos que van en el libro, increíble, que desconocen lo que era la solución de la crisis dominicana. Melton tiene una pregunta sobre Camaño, la va a formular ahora mismo, Mauri. ¡Cambio y fuera! Sol de la mañana. www.solfm.com. Estamos donde tú estés.
Sol, la más interactiva.